Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por permitirnos un día más aquí en su presencia para leer toda la Biblia en un año. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Después fuimos a Josué, Jueces, Ruth. Y ahora estamos en Primera de Samuel. Hacer esto es una forma en que uno va aprendiéndose los libros de la Biblia y ya va a saberse todos los libros de la Biblia porque uno está ejercitándose en la palabra. Gracias Dios por esta tu palabra que vamos a leer. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu favor con nosotros, tu misericordia. Gracias, Padre Santo. Amén. Háblanos a través de esa tu palabra y gracias por esta comida. Verso 1, Primera de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Wow, tantas cosas para saber acerca de él, cuando él no es el centro de todo lo que se habla aquí, sino más bien Ana es la que va a ser el centro de todo, pero esto es lo que hace la palabra de Dios. Nos da unas ampliaciones que para nosotros no tiene tanta importancia, pero cuando el Espíritu Santo lo pone allí y buscamos el significado de todo eso, nos damos cuenta que es de gran valor para nosotros el conocer todo eso. Pero como solo estamos leyendo la palabra de Dios al nivel de prekinder, vamos a pasar toda esa profundidad para otro tiempo. El verso 2 dice, y tenía él, este hombre, tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Bien. Aquí, aunque diga que tenía dos mujeres, no significa que Dios aprueba que él tuviera dos mujeres, y más cuando veamos David cuántas mujeres tuvo y Salomón. Esto no significa que Dios aprueba que sea así, pero lo que sí vemos es que esto se permitió en estos tiempos. Tenía dos mujeres. ¿Es bueno? No. Vamos a ver el conflicto y la angustia que vivía este hombre con dos mujeres y también el conflicto que había entre esas dos mujeres y entre esa familia. Jesús dijo que en el principio no era así, sino que varón y hembra fue lo que Dios creó para que se unieran y que fueran uno. No le hizo dos mujeres a Adán y a Eva no le hizo dos hombres, sino que hizo un hombre y una mujer, y que así fue que creó Dios el matrimonio. Verso 3. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdote de Jehová. Él subía todos los años. Este era un hombre devoto que guardaba las cosas que decía Dios. Y vamos a ver en qué tiempo él guardaba lo que Dios ordenaba. Porque es muy importante ver que uno lo mira como, bueno, vamos a ver que él guardaba lo que decía Dios, pero en cuáles épocas de su vida guardaba él todo lo que decía Dios. Donde estaban dos hijos de Elí.
Habían dos hijos de Elí que eran los encargados del sacerdocio, y el nombre de ellos era Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Él tenía con Penina hijos e hijas, pero hubo un pero: a Ana daba una parte escogida. Vemos que él trataba diferente a Ana, y a Penina pues la tenía. Quién sabe qué ocurrió, que tuvo que tener a Penina también de mujer, así como le pasó a Jacob, que tuvo que tener a Lea por algo que le hicieron. No sabemos cuál fue el caso aquí, pero la tenía, pero no era de su agrado tenerla, pero tenía que vivir con ella como su esposa, y vemos que ella sí le dio hijos. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Había un problema de irritación, de molestia en un hogar donde hay dos mujeres y un solo hombre. Y sigue diciendo la palabra de Dios, verso 7, así hacía cada año quien él subía a adorar, y le daba a cada uno una parte, pero a Ana le daba algo doble, algo triple, la mejor parte, porque la amaba a ella. Y esto le molestaba a Penina, porque Penina dice, pues yo le di hijos y le di hijas, y todavía su amor es por Ana. Vemos que entonces Penina estaba ahí de matrimonio por algo que ocurrió, pero en realidad su mujer para él era Ana. 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Más la irritaba cuando iba a la casa de Dios. ¿Será que antes Penina tenía una casa y ella otra, y no estaban en el mismo lugar? Pero cuando se acercaban, que iban a adorar a Dios, Penina la irritaba en gran manera. Quién sabe lo que hacía, cómo ponía a los hijos, a la hija, a las hijas, pero la irritaba en el momento de adoración. En realidad Penina no iba a adorar a Dios, sino a aprovecharse, a lucirse y a molestar a Ana. Esto irritaba a Ana, y ella lo que hacía es que lloraba y no comía, no le respondía igual. Vamos a ver por qué Ana tenía esa actitud de no ponerse a puño y puño con ella y no responderle igual. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Él se fijaba en lo que hacía la amada suya. ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, yo soy tu marido, yo te amo, yo estoy contigo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo el amor que te he demostrado? ¿No es mejor que 10 hijos? Las palabras de él podían o irritarla o tranquilizarla y hacerle ver que está llorando por hijos, lo cual es bonito, tener su hijo, pero tenía un marido, y por
por estar mirando lo que no tiene y deseando lo que no tiene, no disfrutaba de lo que tenía. Tenía un marido que la amaba, tenía un marido que quería lo mejor para ella, tenía un esposo que se fijaba en sus sentimientos, que miraba que ella estaba triste, que miraba si ella comía o no comía, que estaba, ¿verdad?, ella allí y que él procuraba lo mejor para ella. Y entonces él le dijo a ella, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? El trato que te doy. Para muchas mujeres ellas dicen, no, los 10 hijos me es mejor que mi marido. Los hijos desplazan al marido en la mayoría de los casos, y en muchos de los casos a la mujer también desplazan los hijos cuando viene a prioridades en los hogares. Es algo que si le hacen esta pregunta a muchas mujeres, ellas dicen, no, mis hijos son primero que mi marido, o mis hijos son primero que mi mujer. Y otros peor todavía, sus padres son primero y sus madres es primero que su mujer o que su marido. Bien, ahí hay un problema de prioridades que debe haber en el matrimonio. Él le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Ven? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Sus palabras la consoló al punto que ella comió y ella bebió. Tengo mi esposo, déjame disfrutar que tengo un esposo que me ama. Y bebió y dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, ¿quién? Ana. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Las palabras de su esposo la ayudó a que ella comiera y bebiera, pero luego de eso ella se fue a presentar lo que la estaba haciendo llorar, lo que la estaba haciendo que no tuviera apetito y que estuviera deprimida. Ella fue y se lo presentó a Dios. Y dice que ella oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Cuando ella dice Jehová de los ejércitos, es el Dios que peleas por mí. O sea, yo necesito a mi Dios que pelea por mí. Y luego dice, si te dignares mirar a la aflicción, si te dignares mirar la aflicción, ¿de quién? La aflicción de tu sierva. Ella se considera que ella es una sierva de Dios. Y cuando dice sierva de Dios, es una que se somete a la voluntad de Dios en su vida. Y una que se somete a hacer lo que dice Dios. Y dice, si te dignares, ¿verdad?, de tu sierva, primera vez que dice sierva, dice, y te acordares de mí, acuérdate de mí, si tú te acordares de mí. 5 dice, y no te olvidares de quién, de tu sierva. Segunda vez que le recuerda a Dios, yo soy tu sierva, yo te sirvo a ti. Sino que dieres a tu sierva, tercera vez le recuerda, soy tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, específica en su oración, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. O sea, si tú me dieras un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová
yo te lo voy a dedicar todos los días de tu vida. Y dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. So, vemos aquí que hace un pacto con Dios, ¿verdad? Que en su oración ella es específica. Y Dios quiere que tú y yo seamos específicos en lo que le pedimos, porque yo he visto cuando le habla a Dios cosas específicas, recibo respuestas específicas. Y nosotros tenemos que aprender a ejercitarnos en hablarle a Dios en forma específica, porque tenemos un Dios que es real. Lo dijo cuántas veces, 1, 2, 3. 3 veces le recuerda a Dios que ella es su sierva. ¿Ves? Soy tu sierva la que te está pidiendo esto. Yo te obedezco a ti. Yo me someto debajo de tus manos. Bien, en el verso 12 dice que mientras ella oraba largamente, este es para muchos, ¿verdad? Que a veces queremos que sean todas las oraciones cortas y rápidas y de microwave y que Dios conteste. Ay, y que no conteste. No, hay oraciones cortas, pero hay tiempo en donde uno se tiene que derramar delante de Dios de acuerdo a la angustia que hay en nuestro corazón y permanecer en su presencia el tiempo que Él quiera tenernos allí, Él y nosotros, porque es un tiempo entre tú y Dios, entre lo que es mi persona y Dios. Ella permaneció, dice, largamente delante de Jehová. Ahora, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Qué más había que hacer en el templo? Él estaba observando a esta mujer y observando su boca, que observaba de su boca. Ella oraba largamente y Elí lo que estaba era observando la boca de ella, pero Ana hablaba con su corazón. Por eso miraba su boca y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Está borracha esta mujer. Hay conclusiones equivocadas acerca de las oraciones de otras personas y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos la intimidad que esa persona está teniendo con Dios cuando los vemos orar. Y ella no estaba con gritos como los fariseos que levantaban la voz y querían. Ella estaba hablando con el Dios que ve su corazón y estaba tan segura que Él le podía oír que ella no gritaba. Ella solo hablaba al Dios verdadero. En esto de hablar al Dios verdadero en el templo, me parece aquí, por lo que va a ser, dice, y no se oía, y Elí la tuvo por ebria, 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? El sacerdote en el templo, está una mujer orando en el templo. Vemos aquí que la mujer podía entrar a orar. Cuando los hombres subían, que era solo los hombres que Dios tenía por obligación, que tenían que comparecer delante de Él 3 veces en el año, y una vez una de esas 3 era esta que Él estaba. No se dice que las mujeres iban ni los hijos, solo los hombres, pero aquí podemos ver que se amplía, donde nos muestra que también iban las mujeres y que las mujeres también oraban en ese tiempo. Cuando los hombres estaban en una parte orando o algo, o si
estaba, pero aquí ella estaba orando cuando subieron allá y estaba en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios ella hablaba con él sabiendo que él la oía. Esto es muy bonito porque nos da un vistazo de que no subían solo los hombres, sino que también subía la familia entera, pero los hombres eran los cabecillas de la familia y solo se mencionaba entonces que eran los hombres que subían. Bien, y ella, mientras esto ocurría, dice que hasta cuándo estarás ebria. Un sacerdote en el templo. Dije, digiere tu vino. Digiere tu vino. Wow. Y Ana le respondió diciendo, mira, las palabras de él es para que hoy día muchos que se ponen a orar y uno le dice algo así, se levantan enojados, ¿ok? Enojados. Pero ella, en vez de enojarse por estas palabras tan duras, cuando uno está hablando con Dios, hay un cambio en el corazón. Hay una mansedumbre en el corazón, hay una mansedumbre en nuestras palabras cuando nos hablan con aspereza y estamos en comunicación con Dios. ¿Ves? Cuando antes con mi esposo y yo, que cuando había muchos choques, ¿okay? En los matrimonios hay choques y nosotros teníamos muchos choques porque por diferentes cosas yo exigía mucho en cuanto a todo. Ay, que quiero esto así, quiero todo limpio, y si limpiaba quería todo que se quedara limpio. Y ¿cómo se va a hacer eso, verdad? Yo era que no estaba pidiendo algo justo, se tiene que mover y se tiene que hacer las cosas, o no se podían quedar estáticamente como uno las limpió y quedó. Hay niños también, gracias a Dios pues ya uno va madurando y viendo todas esas cosas. Pero cuando yo más me sentía tensa, lo que me hacía ver el Señor, a mí me decía, te falta orar más. Oh, santo. Porque cuando uno ora más, las cosas terrenales, como que ya uno, no vamos a hacer que vamos a dejar tiradas las cosas. Dios le gusta limpieza y orden. Pero eso no te afecta al punto de causar conflictos en el hogar. Y sí, cuando me decía, te falta orar más, yo lo que hacía era orar más. Y cuando oraba más, ya sentía más tranquilidad. Si algo quedaba fuera de lugar o cosas así, ya yo me quedaba más tranquila. No era como que, ay, ¿por qué no pusieron eso? ¿Dónde estaba? Lo tocas de ahí, lo pones de nuevo en su lugar. Y ya no. Sino que sentía más tranquilidad y más calma. Y ella, porque estaba hablando con Dios, cuando él le habló así tan mal y que estaba equivocado él, ella no se molestó, sino que ella le contestó con sabiduría. Ella le contestó como una persona que tiene paz. Y mira lo que ella le dice. Dice en el verso 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, wow, me está juzgando mal, me está juzgando hasta de borracha en el templo de Dios. Pero en vez de contestarle igual, digo, no, Señor mío, sumisa. Y dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una impía. Me gusta en inglés, dice, por una mujer de Belial. Belial es por una mujer diabólica, hija del diablo, en otras palabras.
So, es una palabra más fuerte en esa traducción de inglés, el King James. Y dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, es bastante lo que yo tenía que derramar y que sacar de mi corazón y ponerlo delante de Dios, y por eso me alargué tanto en la oración, porque era bastante. Mira, dice, por la magnitud de mi congoja, era tan pesado lo que yo estaba cargando y que no había dejado en la presencia de Dios. Y yo no sé qué cargas tú y qué es lo que te está agobiando y que te sientes. Ella dice, la magnitud de mis congojas, que tiene a veces a muchos en congoja. Aquí hay una respuesta delante de Dios. Dice, de mis congojas, de mi aflicción que aflige el alma muchas cosas. Dice, he hablado como hasta ahora. ¿Y qué dice? Largamente era su hablar a Dios de su corazón, donde no se oía voz, pero Dios oía su corazón. Dios mío, enséñanos a orar con el corazón. Y dice, luego dice, ella cuando dice todo esto, Elí respondió y dijo, ve en paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Ves? So, él no dijo perdona, él no dijo, no se justificó de que hablé mal, no hizo eso, no trató de decir, no, tú estás ebria, sino que él mostró que estaba contrito por lo que era su juicio contrario contra una sierva de Dios, Y dice que él en lo que hizo fue bendecirla. Dice, ve en paz. Y una bendición del sumo sacerdote, aquí dice, y el Dios de Israel, esta es palabra de el que era ahí sumo sacerdote, y dice, Jehová te otorgue la petición que le has hecho. Wow, tremendo aquí. Ella fue hasta bendecida por el sumo sacerdote, el que estaba ungido como tal. Ahora, fíjate que una de las cosas es que Elí no estaba acostumbrado a esta clase de cosa en el templo. Por eso para él era raro que alguien orara de esta manera y por tan largo tiempo, pero parece que él estaba acostumbrado a ver en el templo gente borracha, gente que están fuera de sí, y no estaba, ¿verdad?, acostumbrado a ver gente que iban a la casa de Dios a derramarse delante de Dios. Y así es, una vez ya está acostumbrado a una rutina, van a venir, van a traer una ofrenda, van a hacer esto, y después traen el animal y lo vamos a llevar, y hacemos esto y ya. Pero cuando se rompe la rutina, porque hay un corazón que necesita presentarle a Dios lo que le está agobiando, es lo que ocurre. Sorprende aún a los líderes que no están acostumbrados a ver el mover de Dios en las iglesias y el derramar de los hijos y las hijas de Dios. Ella hizo algo nuevo, algo diferente que no se veía como algo común en la casa de Dios. Orar a Dios. Cuando Dios dice, mi casa es casa de oración. Aún el tabernáculo, que es lo que era aquí, ¿verdad? Ese lugar era lugar donde es que
el tabernáculo de reunión, donde Dios, ¿verdad?, se reunía con su pueblo y hablaba con ellos. Ella vino y hizo algo que ya ni se hacía en la casa de Dios, y vamos a ver que sí, no se hacía. Y eso ya era raro, algo que debería haber sido común en la casa de Dios. ¿Qué cosas no hacemos que Dios espera que hagamos en su casa y que es raro cuando alguien lo hace y que los miramos como, ay, muy espiritual, ay, muy, ay, ¿qué se cree? Ay, no, eso es lo normal, y lo contrario es, ¿verdad?, tener una vida apática a Dios y solamente algo frío e indiferente a lo que Dios espera que hagamos y que nos ha indicado en su palabra cuando vamos a su casa. Vemos que entonces seguimos y dice que el 18, y ella dijo, halle tu sierva, ella se considera sierva, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Mira cómo le habla a personas que la juzgan mal, aún siendo el líder en la iglesia, o bueno, en el tabernáculo, siendo el líder, hombre de Dios ungido, se equivoca, ¿verdad? Otra gente que no tienen ese amor de Dios y sencillez que se tiene por estar en la presencia de Dios, hay sencillez, ¿verdad? Entonces, gente que no lo tiene, ¿qué es lo que hace? Juzga mal al líder y ya comienza a regar a todos que el líder se equivocó, que no es de Dios porque se equivocó, ¿verdad? Sino que no tenía la costumbre de algo así. Y sigue diciendo que en el verso 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y estuvo, dice, y no estuvo más triste. Esa es la importancia de dejar tu carga delante de Dios. Y esas palabras de su esposo la consolaron, le hicieron abrir los ojos, tomar toda esa aflicción y toda esa congoja que tenía y que le estaba consumiendo, lo presentó de una vez por todas, lo dejó en el templo, a los pies del altar, delante de Dios, dejó todo eso y se levantó ya sin esa carga que llevaba adentro. ¿Será que la carga que llevan muchas personas le está impidiendo la respuesta que viene de Dios, porque uno se está fijando más en lo que ellos quieren y no en glorificar a Dios y depender de la mano de Dios? Vamos a ver qué más es lo que sigue. Verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, o sea, ya ella comenzó a tener una vida placentera y a gozar de que tenía a su esposo. Se allegó a ella, tuvieron intimidad. Wow, ¿será que no tenían por ella estar con lo que estaba molestándola por dentro? Y dice, se llegó a Ana, su mujer. Esa era su mujer. Y Jehová se acordó de ella. Mira que es santo la relación matrimonial al punto que dice se allegó a ella, y mira, Jehová está en medio de ese matrimonio y dice se acordó de ella. Y 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Ve?
diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre de él es una petición a Dios. Ella se lo pidió a Dios y por eso le puso por nombre Samuel. 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. ¿Okay? Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Vemos aquí que esta Ana ya no subía todos los años, sino que se quedaba porque estaba formando a su bebé. Lo estaba formando a un chiquito, lo estaba entrenando en la palabra de Dios. Y lo entrenó muy bien en el temor de Dios. No se sabe si ella lo entregó a los 5 años, a los 6 o a los 10. No se sabe exactamente la edad, pero sí Samuel era un nazareo a Jehová. No le cortó el cabello nunca, y no sé qué otro voto de nazareo fue que ella hizo que él cumpliera, pero ella lo ofreció de esa manera a Dios. Bien, y dice que ella entonces no subió. 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros. Dice, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Era pequeño. ¿Será 5 años? No sé cuánto, pero ella cumplió su voto. No dice cuántos años era, así que no hay que especular de eso. Y dice, y matando al becerro, trajeron el niño a Eli. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Mira lo que es la memoria de ella. Ella no le recuerda, yo soy aquella mujer que tú te equivocaste y me dijiste que era una ebria. ¿Cuáles son los recuerdos que quedan en nuestra mente para recordarlo y repetirlo y repetirlo? El que repite y repite algunas ofensas o cosas desagradables se hace más daño que el que lo dio. Y uno es su propio enemigo porque está manteniendo fresco en su vida cosas desagradables. ¿Ves? Yo le doy gracias a Dios que yo, cuando son cosas desagradables, a mí se me olvidan la verdad. De que tanto así que yo lo paso por alto, no es para acá, no es mío, y yo ni siquiera lo repito porque no tengo espacio en mi memoria para basura. Y eso es lo que veo aquí, que ella lo que va a hablar es de todo lo bueno. Cuando veamos los padecimientos de los apóstoles, no vamos a verlos llorisqueando
por lo que pasan, sino que lo usan como un testimonio de victoria y de que ellos padecieron por Cristo, y lo que más hacen es glorificar al Señor que hablar de dolores y de pesadez y de lo duro que es el camino. No hacemos eso. Los hijos de Dios tenemos que hablar es de todo lo bueno que hace Dios, y aún en esos momentos de dificultades que atravesamos, tenemos que estar mirando a Dios en medio de eso. Yo no voy a decir que no puedes decir cuando te sientas mal, y no puedes decir cuando te sientas acongojada, y no puedes decir cuando lloras. No, uno lo puede hacer. Pero lo que estoy diciendo es que hay personas que guardan eso en su corazón y lo repiten y lo repiten, y hace 20 años te acuerdas lo que tú me dijiste y que todavía lo lleva. De eso es que estoy hablando, ¿ves? Pero sí, uno si se siente triste o cansado, uno lo puede decir, pero la cosa es no guardes la basura en el corazón, que no guardemos eso, y ella muestra eso aquí. Ella mira cómo habla. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. De esto ella está hablando, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Comenzó a adorar a Dios, y vemos aquí que ella no había subido porque estaba preparando su máxima ofrenda que iba a darle a Dios, y que cuando subió ella llevó 3 cabritos, llevó la harina, llevó aceite, llevó el vino, todo eso tipo de Jesús, como vimos en Levíticos y Números, todo tipo de Jesús, y era para dejarlo allí al servicio total de Jehová. Ahora, vamos a ver que cuando ella lo deja allí, ella no llora porque lo está dejando, ni se siente mal. Es su único hijo, pero está cumpliendo las promesas que le dio a Dios. Y esto es una ofrenda elevada, máxima, que ella está dando a Dios. Bien, vamos al 2 rapidito, a ver el tiempo. Y vemos aquí en el 2, y Ana oró y dijo, ¿ok? Ella adoró, y después de adorar, oró a Dios. Y esto es ahora lo que ella va a decir en su oración. Y oró diciendo, no lo puse, déjame buscarlo aquí. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Cuando Dios contesta, esas son oraciones que uno levanta de adoración. Hay que reconocer lo que hizo Dios y reconocer cómo nos sentimos y expresárselo a Dios. Dice, por cuanto me alegré en tu salvación. Llegó el momento, ella se alegró en la salvación de Dios. Cuando ella presentó todo a Dios, confió en Él. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Esto es algo tremendo. No hay santo como Jehová. ¿Por qué? Porque no hay ninguno fuera de Él. Él es el único santo. Y dice, y no hay refugio como el Dios
nuestro. Aleluya. Ella está diciendo, ese día que me habló mi esposo esas palabras, yo me presenté delante de Dios, le tiré todo a sus pies y me refugié en él. Haz tú como quieras conmigo, Dios, pero esta es mi petición. Y dice luego el 3, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. No seamos arrogantes, seamos modestos y sencillos, humillados delante de Dios, porque Él es el que pesa las acciones nuestras y nosotros no tenemos que estar defendiéndonos. Él sabe, ¿verdad?, todas las cosas. Ahora sigue, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y dice, los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Esto es ahora para su enemiga que la afligía y que parece que ya no daba a luz. Así que ella no le respondió igual, aquí dice en el canto, sino que se refugió en Dios y ahora Dios le está dando la victoria. Dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Es algo que tiene ella en cuenta y nosotros tenemos que tener en cuenta también. Que Dios es el que tiene la autoridad sobre la muerte y Él es el que da vida al que viene a Él por medio de Jesús. Jehová dice, empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Ella reconoce, yo no tenía hijos, eso venía de Dios. Y ahora tengo hijos, eso también viene de Dios. Y fue lo que ella pudo entonces en su rendirse a Él, reconocer en su larga oración. Y qué bonito poder reconocer, Dios, lo que estoy atravesando, tú lo tienes en cuenta. Yo te presento, hablemos específicamente, claramente, digamos las cosas a Dios de lo que estamos, por qué estás como estás, por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes. Míralo, date cuenta que es y díselo a Dios así como tú lo estás viendo, preséntaselo a Dios. Y si lo que estás sintiendo te está consumiendo, afligiendo, preséntaselo a Dios y de allí comienza a vivir una vida como Dios te creó para vivir. Gózate en el Señor, disfruta de lo que tienes y no te quedes enfocado en lo que te aflige. ¿Ves? Y es lo que la mayoría de personas hacen. Y gracias a Dios por esa palabra, ¿verdad?, del esposo que la ayudó a comenzar a enfocarse en, dice mi esposo, ¡ja! Si él me da buenas palabras también. Y si estoy sacando ahora todo esto es porque él siempre me decía, porque yo comparto con él cuando leo en la mañana y cuando leía en la mañana me decía, Sonia, eso está tremendo. Tienes muchas cosas y tienes que compartir todo lo que ves. Y le digo, pues lo estoy compartiendo contigo. Pero él siempre me decía, tienes que sacar, tienes que hablar. Y bueno, ya de tanto decirme, aquí dije, pues vamos a hacer el club de lectura de la Biblia. Y pues donde solo estamos leyendo
pero tocando estos puntos por aquellos que escribieron cuando se juntaron y se unieron al club de lectura de la Biblia y pidieron que también querían entender y no solo leerlo, ¿verdad? Así que estamos tocando estos puntos por esas peticiones de estos hermanos o personas que no conocían a Dios, y espero que ya hayas aceptado a Jesús como a tu Señor y Salvador, porque esto es el centro de la palabra de Dios, que lo conozcamos a Él y que lo recibamos en nuestro corazón para que podamos estar con Él un día. Ella sigue alabando a Dios y dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Ella está hablando de ella, se sentía en el polvo como pobre y en el muladar ahí todo tirado, pobrecida, ¿verdad? Pero Él la levanta, y no solo a ella, sino dice: a todo menesteroso Dios te exalta. Eso es lo que hace Dios cuando venimos a Él. Él nos levanta, Él no nos deja en ese mismo lugar tirado. Él nos levanta y míranos, ¿verdad? Ahora lo que somos es porque Él nos ha levantado, y no hay que olvidar que Él es el que nos levanta. Él te levanta, hijo de Dios, hija de Dios, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Okay? Vemos que Él es el que tiene control aún de esta tierra, y nos dice que la tierra tiene columnas, y Él sabe cómo es que la afirmó. Y el libro de Job dice, aquí dice cómo la afirmó, ¿verdad? Pero en Job dice, y esa columna y cómo la afirmó, y la puso que está sobre nada que nosotros vemos, pero Dios es el que sabe cómo es que se sostiene todos esos astros, sol, tierra y todos los planetas y todo lo que hay. Él es el que ve esas columnas que Él puso, que el hombre no puede ver, y que sostiene a la tierra sobre el vacío, como nos dice Job. Antes que los hombres lo descubrieran como científicos, ya la Biblia lo había descubierto para el hombre, pero el hombre no lo podía ver, que estaba ahí ya descubierto. Porque cuando dice descubrieron algo, es solo que Dios permite que quitan la cubierta, descubran algo que Él tiene para ese tiempo, que se descubra en ese tiempo. Y dice, y Él afirmó, bien, el 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Ve? Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 12 de Hechos, que nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Y es tremendo cómo Herodes se va a creer muy fuerte y cómo va a caer como la papa que se va a despedazar. Bien, eso dice 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Todo el altivo que se levanta ahora y habla toda clase de locuras e irreverencia delante de Dios, dice, será quebrantado. Será quebrantado. Ahora pues todo dice, pero no parece, les va bien, están prósperos, mira el carro que manejan. Salmo 73. No lo mires, porque eso es temporal. Y esa es toda la riqueza que pueden tener y acumular en toda su existencia. ¿Ves? En toda su existencia. Ese será toda su riqueza. Porque al morir
Todo lo van a dejar e irán, si no acepta a Jesús como su Señor y Salvador, a una eterna perdición y una ruina eterna en el lago de fuego. Es horrible. Yo sí digo, si no has aceptado a Jesús, hoy es el día que abras tu corazón. Di: Jesús, entra y sálvame, perdona mis pecados. Haz como Ruth, confiesa, toma tu tiempo y habla con Él. Que haya una limpieza de corazón, y de ahí en adelante haz tu pacto con Dios de serle fiel, y sigamos leyendo la palabra de Dios para que te crezcas y te fortalezcas, y verdad, donde estés cerca podamos decirte que vayas a la iglesia. Si estás por allá, donde está la pastora Silvia, puedes ir o decirnos dónde estás para que puedas tener una buena congregación saludable, donde hay pastores que aman a sus ovejas y que no los ve como lana solamente. Bien, sigue diciendo, y sobre ellos, bien, el 10 dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Vemos aquí que dice que dará poder al rey en mayúscula, y dice: y exaltará el poderío de su ungido en mayúscula también. Está refiriéndose allí a Jesús. Ella está saludando a ese Mesías, a ese rey que ha de venir, el Señor de señores, a ese ungido que se le llama el Cristo. El Cristo es el ungido es el Mesías. Esas son las palabras de Cristo. 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Tremendo. Un niño que comienza a ministrar a Dios. Sigue ahora, vamos a ver, ella deja a su niño en manos de Elí, en medio de los hijos de Elí, en la casa de Dios, pero en la parte que están los hijos de Elí, los hijos de Elí, y en el ambiente ese de sacerdocio que había en ese tiempo, que era religioso, lejos de Dios. Y vamos a ver cómo era, y ese niño queda en ese ambiente tan pesado. Bien, dice 12. Los hijos de Elí eran hombres, dice Belial. Esa es la corrección, esa es la traducción. Impíos significa que estaban empedernidos, eran hijos del diablo. Eso es lo que aquí impíos en la traducción lo dan así crudo, lo da en inglés, que es hijos de Belial, hijos del enemigo. No se sometían a Dios, eran totalmente contrarios a las órdenes de Dios y a lo que Dios había santificado. Dice: y no tenían conocimiento de Jehová. Viven en el templo, pero no tienen conocimiento de Dios. Son hijos de Elí, el sumo sacerdote, pero ellos no conocen a Jehová. Aún llega, ¿verdad? Uno no puede estar dejando a sus hijos a la merced de como, bueno, son niños, y deja los que son niños, y deja los que son niños, y máxime que ellos eran sacerdotes. Vimos de qué edad en el libro de Leví, de Números, y creo que un poquito Éxodo también, donde se tenía que comenzar, no en Números,
a tener ya, a contar a los sacerdotes desde que tenían un mes. Ya se tenía que comenzar el trabajo de entrenarlos y de tenerlos en cuenta para ser sacerdotes de Jehová. Él como padre hizo un trabajo malísimo en la crianza de sus hijos, de manera que aquí dice que no tenían conocimiento de Jehová. Y el 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. ¿Ok? Él venía con su garfio, su tenedor ese de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que dice sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Y de esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Ellos agarraban lo que ellos querían agarrar, sea algo, la parte consagrada para Dios, ellos lo agarraban porque querían comer esa parte del animal y no les importaba que era, mira, muchos son líderes y si hacen algo lo hacen quizás escondida o no abiertamente. El descaro era tal que a ellos no les importaba, ¿ve? Aunque sea que era lo que era, ellos hacían lo que hacían abiertamente enfrente de la gente y no les importaba para nada qué opinaba la gente de su actitud. Y mira, dice, lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da la carne. O sea, voy a sacrificar a Jehová. No, da la carne que asar para el sacerdote. O sea, este es de Dios. Dice, nos da la carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Así que hasta comían la sangre con la carne. ¿Ve? La carne con la sangre, así la comían. Sabe que hay mucha gente que les gusta medium rare y también rare, bien así ensangrentada la carne. Pues estos eran de esos cuando Dios dijo que no se haga tal cosa. Y están en el templo haciendo esta prevaricación tan terrible en la casa de Dios. 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no. O sea, iba abiertamente en contra de lo que Dios había dicho que tenía que ser. Eso es como que da escalofrío, ¿verdad? Y decía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Gente ya corruptas de una apostasía religiosa abierta
y que no importa. Y sabes qué, hay mucho de esto hoy día, donde ya se hace como se quiera. Me quiero divorciar, pues ya no me cae muy bien ella, ya no me cae muy bien él, y él dice, la secretaria me trata mejor que mi esposa, y ella dice, el diácono me trata mejor que mi esposo, y no, que yo siento que del Señor, y ya hacen como les parezca, que es contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? So uno puede mirarlos a ellos y decir, ay, pero qué gente, ay, qué. Pero mirémonos a nosotros mismos, porque dice Dios, este es ejemplo para que nosotros no hagamos igual, lo cual significa que tenemos la capacidad, o en nosotros está eso, ¿verdad? Esa tendencia con la cual nacimos, de poder caer en estas mismas cosas que está enseñándonos la palabra de Dios, para que sea de beneficio a nosotros ver un ejemplo, y vamos a ver las consecuencias de ese estilo de vida, porque muchos piensan que con que pase el tiempo, pues ahora que recién me casé con este diácono, o él con esta secretaria o diaconisa, o la de la danza, ¿verdad? ¿Cómo danza esta hermana? ¿Cómo danza? ¿Verdad? Entonces, al principio pues la gente habla, pero ya después que pasa un tanto el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Ya nadie dice nada, y como que ya pasó, llegan otras personas nuevas, no conocen todo el asunto, y así ya, y como que el tiempo borra el mal que se hizo. Delante de Dios el tiempo no borra las cosas, sino que Dios está dando tiempo para arrepentirnos del mal que se ha hecho, y si uno no se arrepiente, miren lo que ocurre, porque tuvieron mucho tiempo para arrepentirse. Estos hijos religiosos, dice Dios, hijos de Belial, dice que yo lo tomaré a la fuerza, por la fuerza. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Tremendo que Dios tiene que usar a un profeta para que él venga a servir en su casa, porque los levitas están fuera de orden. ¿Ok? Y que Dios usa, nosotros tenemos que ver que Dios lo levanta porque a los que Él, ¿verdad?, instituyó, no están haciendo lo que Él les mandó hacer. Y dice 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, o sea, Elí, cuando ellos subían, estaba contento de que hubiera alguien que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él podía ver en Samuel un joven diferente a sus hijos, porque la mamá lo instruyó en esos primeros años que descuidan muchos padres, porque se dice que están chiquitos y no entienden. Los niños entienden. Ya les dije del libro que el Señor me permitió escribir, y aquí, ¿verdad?, en el bootcamp para padres, está en inglés y español, donde se explica cómo, según la palabra de Dios, ¿verdad?, ayudar a nuestros hijos
a que estén sobresalientes y no sean uno más del montón. Bien, dice que Elí estaba contento y cuando veía a Elcana y a su mujer los bendecía, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Algo va a ocurrir cada vez que el sacerdote ora por bendición. Me acuerdo que había una hermana que no podía tener hijos y llegó a la iglesia y mi esposo oró por ella, que el vientre fuera abierto, y ¡pau! Dio a luz 1, ¡pau! Dio a luz 2, ¡pau! Dio a luz 3 y vino: pastor, por favor, ore para que se me cierre el vientre porque ya son 3. Y damos gloria a Dios, y todos los que no puedan parir reciban esa bendición también, que puedan dar a luz y testificar delante de Dios. Derrama delante de Dios, ¿verdad? Y que Dios oiga tu voz y conceda tu petición, el Señor. Y dice, y volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz, dice, 3 hijos y 2 hijas. Tuvo 5 hijos, la que era estéril y no podía dar a luz. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían, oh my God, esta gente eran corruptas, ¿ve? Y mira que esto está pasando en muchos lugares llamados templos de Dios, donde está ocurriendo estas mismas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Son contrarias, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y dice, y él oía, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Super corrupción en la casa de Dios, en el lugar que debe ser santo a Dios. Y dice, y les dijo, mira, los va a regañar porque él oía lo que ellos hacían. Mira este regaño que les va a dar bien. Vamos a ver cómo es. 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Hay papás que así regañan a sus hijos. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Así hay papás que regañan a sus hijos. Y luego dice, no, hijos míos, no, hijos míos, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No, hijo mío, porque no es buena fama. O sea, la fama que se está dando no es buena. O sea, está preocupado por la fama, está preocupado por su fama, pero no está preocupado por la ofensa que se está haciendo a Dios y a su orden, su palabra, lo que Él ordenó, y su templo, y a las personas. Eso dice la fama. Y mira, después que le dice ese regaño de un sumo sacerdote, tenía que quitarlos de ahí y prohibirles que hagan eso. Y hay muchas personas que saben que el que está ministrando, el que está tocando, está en adulterio, está en fornicación, es un mal ejemplo, es grosero, es patán, es de todo. Oh, pero necesito quien toque. Oh, pero necesito quien. Porque después, ¿cómo va a ser? Oh, y después queremos la manifestación del Espíritu Santo. Y lo único que hacemos es un gran show, pero Dios no estaba
allí porque dejamos que entre la corrupción dentro de nuestras vidas, nuestros hogares, las iglesias, el gobierno, estas diferentes lugares de trabajos, empresas. No es solo la iglesia, es en todas partes donde se va dando la mano suelta a corrupción, y vemos ahora que es tan grande la corrupción en el gobierno que hasta quieren quedarse ahí indefinidamente, para seguir ya, tomar control de que algo que cuando te mueres no te puedes llevar. Y que vamos a ver cuál va a ser el fin de todos los que van en contra de lo que dice la palabra de Dios en los hogares, en las iglesias, en los gobiernos, en las denominaciones, en los líderes grandes de denominaciones, en los miembros que se sientan en las bancas, porque algunos señalan, el líder. No, todos somos líderes de una manera u otra, o de una manera u otra en nuestra casa o donde nos metemos. Dios nos ha puesto para que nosotros seamos líderes. Dice, pero ¿cómo todos van a ser líderes? Sí, ¿verdad? Somos líderes porque el que no conoce a Cristo, él apenas no conoce a Cristo. Y para ese que no conoce a Cristo, él ve un hermanito y él dice, ay, ¿por qué tú haces eso si tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque él sí ve liderazgo en ti que tú le puedes transmitir a él. Y por eso te mira y te señala y hace, porque para él tú debías ser un ejemplo y un líder para él, alguien que él pueda seguir. ¿Ves? De una manera u otra Dios nos pone como líderes, tanto en nuestros hogares como personas en la calle donde vamos. Y en la iglesia pues hay líderes también, y esto es en todos los estratos de niveles, la corrupción que uno está permitiendo y después quiere ver la gloria de Dios. ¿Ves? Ya Dios nos habló en su palabra cómo se verá su gloria en su templo. Y luego que dice eso, dice de su fama, el 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Ese es el regaño a unos corruptos tan grandes como estos. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Bien, ahora vamos a ver rapidito vamos a ver si Dios aprueba este regaño que Él les dio de esta vida inmoral, de ese mal ejemplo que está dando. Porque estaban en este mismo templo, y en el 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. Había uno que era un buen ejemplo. Él ministraba delante de Jehová. Y tenemos entonces que los hijos de él, en el 22, Elí era muy viejo y sus hijos eran corruptos y eran depravados sexuales en el mismo templo. Y mira, Dios no esconde nada. Él pone todo a la luz para que nosotros sepamos. Y cuando miramos eso allá, no pensemos que eso es por allá solamente. Cuando Él lo está sacando es porque en la iglesia está la tendencia de que esto mismo se repita. ¿Ves? Y seguimos, dice en el 26, y el joven Samuel iba creciendo y era como acepto delante de Jehová y delante de los hombres. Aunque está rodeado de maldad, tiene un compromiso con Dios. 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová,
Un día vendrá esa palabra de Dios, esa voz de Dios que va a decirnos lo que nosotros ya sabemos, pero que uno no hace nada. Lo mejor es hacer algo ahora que Dios nos está dando tiempo. Y dice, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Esta es palabra de Dios que ya viene a caer ahora. Esta mano de Dios que a veces nos da tiempo para arrepentirnos y lo tomamos como de balde. 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Un puesto especial le dio para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso. Y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea que ellos no tenían necesidad de hacer esto. Dios dice, les di una posición sobrenatural, una posición que le pertenece a Dios, se los di a ustedes. Y les di todas las ofrendas, todas, dice, de los hijos de Israel, porque habéis ahollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. O sea, lo que estás haciendo, hijos de Belial, están haciéndolo como yendo directamente en contra de Dios, no porque tienen la necesidad de hacer eso, sino porque sencillamente están endiablados, son hijos de Belial. Y dice, dice, y ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Es la pregunta que dice Dios. ¿Por qué has menospreciado lo que me das a mí? Y mis ofrendas, ¿por qué menosprecias mis ofrendas? Que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo. O sea, Dios dice, yo fui que mandé esto. No fueron los hombres. Ellos lo reciben, pero Dios es el que nos manda a traer a Él. Aleluya. Y dice, honrado a tus hijos más que a mí. Dios es el que le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Verdad? Aquí vemos que Dios le dice, yo te escogí, te di trabajo, te di oficio, te di dinero, pero has honrado, amas a tus hijos más que a mí. Yo te di la ofrenda que era mía, yo te la di a ti. ¿Y por qué dice, habéis hollado mi sacrificio? Dice, has robado lo que era mi parte. Has robado, dice, lo que era mi parte. Y ahora le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Amas a tus hijos más que a Dios. Es lo que Jesús nos revela, que cualquiera que ama a padre, a madre o aún a hijo más que a Dios no puede ser su discípulo, y no puede ser su sacerdote cuando se inclina a no quitar a sus hijos, honrándolos más que a Dios. No los regaña como debe ser. Dice, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahora, uno puede decir engordándoos es de teniendo abundancia, agarrando y acumulando toda clase de bienes que ni siquiera es de ellos, teniendo tantos que Dios ya les dio. Acumular, ¿verdad? Cosas que no es de uno.
es mejor tirarlo y dejarlo allá, porque de todas formas no te lo puedes llevar cuando te mueras. Y es una carga en contra de uno cuando uno toma lo que no es de uno, porque no es tuyo, aunque lo tenga uno en la casa, no es de uno. Lo que es de Dios es de Dios. Y aunque lo usemos para comprar una cosa, esto y lo otro, esa cosa que compramos con lo de Dios está diciendo el dinero que usaste aquí es de Dios. ¿Ves? Y entonces Dios aquí le está diciendo, usaste eso para enriquecerte, engordándoos. Pero míralo también en lo físico. Más adelante vamos a ver que dice que Elí era que físicamente era bien gordo. Y sus hijos de seguro, con todo lo que se comían y todo eso, eran bien pesados también, porque aquí dice se engordaron ellos, comiendo de todo lo que no debían de comer. Eso fue lo que pasó. Bien, dice el 30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Oh, santo Dios. Hay gente que dice, no, ya salvo siempre salvo, y no, estos ellos de todas formas van a ser salvos, y esto y lo otro. No, Dios es Dios justo, y Dios es Dios bueno. Dios no es injusto, y Dios no es malvado. Y aquí Dios nos muestra bien claro que Él, ¿verdad?, nos dice, guardad vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ves? Él es el que lo dice, guardémonos con temor y con temblor. Y dice, nunca yo tal haga, dice Jehová, porque yo honraré a los que me honran. Dios lo dice, a los que me honran, yo honraré. Y a los que me aborrecen, serán tenidos en poco. Cualquiera persona que aborrece a Dios es minúscula delante de Dios. Y no, la minúscula es muy, muy alta todavía para ellos. Es menos que minúscula delante de Dios. Dios dice, los tengo en poco, son poca cosa. Oh, qué feo, pero qué cosa que nos muestra Dios bien claro, la condición de los que no honran a Dios es porque son poca cosa. Ay, Dios mío. Si alguien oye esto que yo estoy leyendo, no soy yo, pero es la palabra de Dios que estamos leyendo y que el Señor me está poniendo de repetir lo que dice su palabra, porque dice, lo tenemos que leer para que aprendamos a temer a Dios. Si cualquiera está en esta condición de que no honra a Dios, que menosprecia a Dios y se siente gran cosa, déjame decirte lo que dice Dios, ¿verdad? Lo que dice aquí. Vamos al 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Jóvenes van a morir. Y dice, y todo eso porque él no efectuó juicio.
Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y el que hubiere quedado en la casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esto es lo que Dios dice, y vamos a estar viendo en estos capítulos todo esto, cómo mueren estos muchachos también. Permanezcamos, ¿verdad?, en esto de leer toda la palabra de Dios, la cual es muy importante. El capítulo 11 que no leí ayer porque se cortó, como tengo este otro sistema, voy a grabarlo para que quede ahí pegado en el club de lectura de la Biblia. Pero vamos al capítulo 12 porque, como les dije, esto del Antiguo Testamento cae exactamente con Hechos 12. Yo no calculé para ponerlo así, pero gracias doy a Dios que me dirigió, y sí cae, el de ayer cae con lo de ayer, el Hechos 11 cae con lo de Ruth, y así todos los capítulos, tanto del Nuevo, caen con los del Antiguo que estamos leyendo, pero eso va a ser en otra lectura, que lo leamos así, viendo cómo se interlaza el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero si tú lo puedes hacer, lo puedes ver. Mira lo que estás leyendo en el Antiguo y después mira el Nuevo, y orando a Dios, y Dios, muéstrame en qué se parece uno del otro. Yo lo tengo todo escrito, ¿verdad? Pero un día vamos a sacar ese escrito, pero si Dios quiere, ya vamos a poder leerlo así, comparando el Antiguo con el Nuevo. Vamos rapidito antes que se haga más tarde. Y dice el verso 12, el capítulo 12 del libro de Hechos: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. ¿Ok? Herodes, que se cree Dios, porque es lo que significa ese Herodes, se cree Dios, y echó mano a algunos, ¿verdad?, de la iglesia para matarles. 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, Dios le preguntó, ¿verdad?, si era que podía tomar esa copa, y aquí está una muerte sangrienta que murió Jacobo, hermano de Juan, a espada lo mató. Qué hombre tan malvado. Y el 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, Herodes vio que a los judíos, lo que quiere decir es a los sacerdotes, los líderes, los fariseos, los escribas, lo que hizo fue, a los judíos procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Es el tiempo que se celebra la Pascua. 4. Y habiéndole tomado preso, lo metió en la cárcel,
le puso en la cárcel, dice, entregándole a 4 grupos, wow, eso está tremendo. Un hombre le puso 4 grupos, ¿dónde voy? 4 grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué pretendía hacer él con Pedro? Bien. 5. Así que Pedro estaba, dice, custodiado en la cárcel, pero la cárcel custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaba custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Cuán importante es que oremos el uno por el otro. Yo le doy gracias a todos ustedes que oran por mí, y nosotros acá, mi esposo y yo, oramos por ustedes también, porque tenemos que orar el uno por el otro. Les deseamos todo el bien que viene de Dios, y oro a Dios, ¿verdad?, que cada uno nos deseemos bien y que procuremos el bien el uno del otro. 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, eso ya pasó la Pascua, estaba Pedro durmiendo. O sea, que está en la cárcel, está custodiado, está encadenado dentro de la cárcel. Lo tenían encadenado dentro de la cárcel. Y dice, y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿cómo? Durmiendo. Me pueden tener encadenado y todo, yo estoy en la mano de Dios, estoy entregado a Dios y yo confío en Dios. Así como Ana descansó en Dios, él se fue a dormir descansando en Dios, aunque estaba la situación como estaba. No permitió que lo afligiera ni que lo acongojara. Bien, vemos que él durmiendo entre 2 soldados, dice, sujeto con 2 cadenas. Tras que estaba preso, habían 2 grupos de soldados custodiándole, y todavía estaba dentro de la misma cárcel, 2 adentro y encadenado a los 2, porque ya él anteriormente había salido tranquilo de la cárcel con puertas cerradas y todo. Ahora aseguran más a este Pedro. Y dice, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Cuando Dios va a hacer algo, oh santo Dios, no hay cadena y no hay cárcel que detenga la mano de Dios. Él es el Todopoderoso, como exaltó Ana, ¿verdad?, en su oración al principio. Él es el grande, Él es el magnífico, y Él, ¿verdad?, de Él es todo lo que es el cielo, la tierra, y no hay límites. Ellos según cuidando, pero cuando Dios dice salen, mira. Así que dice, estaba custodiado pesadamente. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, un solo ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel.
En la cárcel resplandeció una luz y tocando a Pedro, Pedro ni vio la luz, estaba cansado y ese era un tiempo de descanso para él. Tocando a Pedro en el costado. Pedro. Significa que lo tuvo que tocar varias veces. Pedro, ¿verdad? Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Se rompieron esas cadenas. Se cayeron a sí mismo, cerradas, pero se cayeron de sus manos. Estamos listos para que Dios haga lo sobrenatural en nosotros, rompiendo toda cadena que nos mantiene encerrados y en un límite y sin poder movernos a hacer lo que Dios nos ha creado para hacer. Se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús, aleluya. Se cayeron, ¿verdad?, las cadenas de sus manos. Le dijo, verso 8, el ángel: cíñete, aleluya, cíñete, ponte tu cinto, cíñete y átate las sandalias. ¿Ve? Eso vamos a ver después en Efesios 6. Átate las sandalias. Y lo hizo así. Él estaba obedeciéndose, se paró firme, se ciñó su cinto y se puso las sandalias y lo ató sobre sus pies. Y dice, y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Es tiempo de seguir al mensajero que Dios manda. Santo Dios, su palabra. Y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es cierto, ¿verdad? Ya Dios nos ha salvado y nos ha puesto en una posición que ahora tenemos el poder de decir no al pecado, de santificarnos, ¿ves? Ya nos perdonó, ya nos salvó, pero ahora mismo dice nos está salvando. ¿Cómo así salvando? Nos santifica, nos dio el poder para decir no al pecado, nos dio el poder para decir sí a Jesús, cosa que no teníamos y que muchos en el mundo no tienen ese poder de decir no al pecado. Viene el pecado y cae sobre ellos, y ellos caen sobre el pecado. No tienen el poder de decir sí a Jesús. ¿Ves? Dios nos salvó de que ya pagó el precio por nuestros pecados, pero ahora nos dice santificados. ¿Qué significa? Que nos dio poder para decir no al pecado y nos salvará. Eso es de que cuando venga el día malo, Dios nos libra. Ya estamos nosotros garantizados de que Dios nos librará si permanecemos en Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro libertador. Bien, dice que él pensaba que era un sueño, una visión que él estaba viendo. El 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, y la cual se les abrió. Santo. El ángel iba adelante. No había obstáculo. Cuando el ángel iba marchando, se abren las puertas y detrás de ellos se cierra de nuevo. Y se tenía que abrir porque iba Pedro, que era humano, pero el ángel entró
y como venía un Pedro, tenía que abrirse. Era para Pedro más que para el ángel. Pero gloria a Dios que nos manda ayuda, ¿verdad? Ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos guardan, nos defienden, porque Dios lo ha puesto para que sirva a sus santos. Vamos a ver en el libro de Hebreos. Bendito sea el Señor. Eso dice, y luego, y salidos, vamos al 10, habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Herodes lo quería matar, cuando ahora vamos a ver que lo manda a buscar. Me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el que escribió el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Entonces dice, donde muchos estaban reunidos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Imagínense que ellos estaban orando sin cesar por él, clamando por él. Y Dios contesta la oración, pero cuando les dicen Dios contestó tu oración, dicen: estás loca. Qué diferente a Ana, lo que vimos, ¿verdad?, en su oración. Y ellos le dieron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Wow. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Tremendo. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, estaban todos gritando, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora viene el juicio de Dios. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. O sea, estos soldados quizás se durmieron con Pedro, pero cuando se levantaron no estaba Pedro, pero ellos todavía tenían la esposa en la mano, como que debía de estar allí. Entonces dice que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Era un hombre perverso. Después
descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Miren el fin de este hombre malvado. Lo que uno siembra le va a venir. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, ¿ok? Tú tienes un día señalado, yo tengo un día señalado, los presidentes tienen un día señalado, todos tenemos un día señalado. Y dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, muy elegante su ropa, su vestuario, su apariencia, muy elegante. Y dice, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, comenzó a hablar toda clase de palabras y elocuencia de palabras que usaba. Lo más importante es dentro de nosotros. La apariencia de afuera se pasa, a veces se puede ver terrible, se puede ver esto y lo otro. Eso no es lo más importante, aunque tenemos que tratar de tener una buena presencia. Lo más importante es qué hay dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de nosotros? Y Dios le dio a él un puesto importante de ser líder, de gobernar sobre su pueblo, que había pecado y por eso estaba en esa condición. Y él tomó en poco que esa posición de liderazgo no es por su grandeza ni su apariencia, sino por la mano y la misericordia de Dios. Todo gobernante tiene que reconocer a Dios. Y dice, y él arengó, o sea, se dio de pompa a él. Y el pueblo gritando. 22. Y el pueblo aclamaba gritando. Voz, ni lo digo, voz de Dios y no de hombre. Y él se sentía, porque todos tenían que glorificarlo y decirle que era Dios y decirle que era el grande, y él se lo sentía y él se lo creía. Y estaba enojado por lo de Pedro también, que lo iba a matar en ese día de su arrengamiento. 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Ves? Y expiró comido de gusano. ¿Sabe lo que es eso? Que enfrente de la gente que te están diciendo voz de Dios y no de hombre, cae la persona que recibe la gloria que le pertenece a Dios. Un hombre mortal que dice que es Dios y que tiene a la gente diciendo que Él es Dios. Un hombre mortal cae muerto, pero no fue sepultado para podrirse allá adentro, sino que fue su carácter, su corazón, que lo llevó a un estado delante de Dios, donde el ángel del Señor, al oír esa grosería, esa aberración, ¿verdad? Solito ahí hizo, dice, le hirió un ángel del Señor y él expiró
y fue comido de gusanos enfrente de ellos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es Dios diciendo, todo el que va en contra de la palabra de Dios, todo el que va en contra de lo establecido por Dios, será comido por gusanos. ¿Ves? Ahora tú pareciera que estás ganando, dice el Señor. O los que están haciendo como les da la gana y parece que les va bien y que nadie se ha dado cuenta. Dios sí se da cuenta de lo que hacemos. Y delante de Él está nuestra vida abierta como cartas abiertas delante de Dios. Y dice que llegó el día en que ese que se exaltaba cayó muerto, ¿verdad? ¿Y quién se está exaltando ahora? ¿Quién dice, oh, es yo, por mi fuerza, por mi trabajo, por esto, por lo otro? Soy yo el que logré eso, soy yo la que logré eso. Es que la voz, es que es la voz que Dios me dio de cantante, de predicador, de esto, de lo otro. Que al grado de no darle la gloria a Dios y de ni siquiera prepararse, ni practicar, ni nada, porque, oh, yo, la voz, yo puedo. Eso es arrogancia delante de Dios. Tenemos que humillarnos y saber, dependemos 100% del Espíritu de Dios. Y dice, y la iglesia que él quería destruir, crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, dice, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Bien? Este Marcos fue recibido como uno digno de andar con Bernabé, uno que levanta a los menospreciados, y con Pablo para el ministerio. Bien, gracias por estar allí, que el Señor les bendiga, y vemos que Dios, ¿verdad?, nos da oportunidad de servirle, y una forma de servir a Dios es obedeciéndole en leer la palabra de Dios que Él nos ha dejado. No estamos leyendo porque a nosotros nos parezca y que nosotros queremos leer para decir leí la Biblia. Estamos leyendo porque Dios, ¿verdad?, es el que nos ha ordenado leer. Dios, aquí en el 12 hay muchas cosas para ver, pero ya el tiempo ha avanzado para en otro tiempo que lo leamos de nuevo, y como él obedeció a todo lo de los ángeles. Ese es mucho, ¿verdad?, que pudiéramos ver ahí. Que Dios les bendiga. Adelante. Y ahora voy a ver cómo salió esto, porque estoy probando. Que Dios les bendiga, y díganme también cómo salió, si se oyó claro. Que Dios les guarde. Adelante en Cristo. Tengo que ver cómo se apaga, porque no sé cómo se apaga. Voy a por eso estar en el aire todavía. Saludar a Andrea, Dios te bendiga. Verónica García, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esmeralda García, mi querida pastora Silvia, Dios te bendiga. Ustedes son fieles en el Señor, bendito Dios, me animan mucho. Oh, mira la cara que pone la pastora Silvia. Hermana Ríos, Dios te bendiga. Oh, es la iglesia Ríos de misericordia, de misericordias, ¿verdad? Amar misericordia. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ellos son invitados de la pastora Silvia. Es una guerrera de Dios que quiere que la palabra de Dios sea esparcida por todas partes. Dios te bendice. No sé cómo se apaga esto.
Todavía estoy en el aire. ¿Cómo se apagará? Ah, no sé cómo se apaga. Nada más le toqué uno que decía go y ahora no veo uno que diga come back, regresa. Así que, acá arriba parece que es. Hay que ponerle el mouse encima. Es acá abajo. Ok. A ver.